Hola a todos, bienvenidos a Blue Hawk. El vídeo de hoy va a tratar sobre las oposiciones a Policía Nacional, ya que creo que puede ayudar a todos aquellos opositores que estén pasando por malos momentos. Suele ser una época de tensión, dudas, incertidumbre y quizás este vídeo os pueda ayudar. Para no dejarnos nada y contar algunas anécdotas que creo que pueden ser interesantes, vamos a ir parte por parte. Y sin nada más que añadir, comenzamos. Los motivos por los cuales una persona decide opositar a Policía Nacional son diversos. En mi caso, y sin entrar en mucho detalle, fue porque conocí a ciertas personas que eran policías. Eso despertó mi vocación, mi interés por la institución y a raíz de ahí decidí opositar. También aprovecharé este vídeo para compartir con vosotros ciertas ideas o opiniones que tengo sobre diferentes temas. Comenzaré hablando de la vocación. Yo entiendo la vocación como algo que nace una vez que comprendes la función que vas a ejercer. En mi caso considero que la vocación me nació con 22, 23 años, que fue cuando entendí en qué consistía la policía, las funciones que ejercía, las diferentes ramas que tenía, y una vez que tuve esa información, me llamó la atención y quise ejercerlo. En aquel momento yo tenía un trabajo muy conflictivo para poder estudiar, ya que tenía muchas horas muertas, una hora de trabajo, una hora muerta, otra hora de trabajo, y pensé que no era lo más propicio para poder estudiar. Así que tomé una decisión que fue dejar ese empleo, buscar otro y apuntarme a una academia. Como comentaba, cambié de trabajo y comencé a prepararme las oposiciones. En la academia en la que me apunté realizábamos un examen los miércoles y otro los viernes. Empezamos de uno en uno. Por ejemplo, el miércoles tema 16, el viernes tema 17. Y yo lo sacaba con bastante solvencia. Recuerdo que muchas noches iba de empalme a la academia para poder presentarme con garantías a ese examen, ya que como yo seguía trabajando, muchas veces no disponía del tiempo necesario para poder estudiar. A los 2 meses recibí mi primer golpe en el camino al acto. Como nos pasará a muchos, llevar la oposición al día es muy complicado, sobre todo cuando empiezas. Bastante tienes con retener esos temas que llevas a contrarreloj para llegar a los exámenes. Comenzamos con exámenes de un tema. Obviamente eso lo sacaba con solvencia, pero cuando pasaron los 2 primeros meses comenzamos a hacer exámenes de 25 temas. Yo ni siquiera había dado la vuelta al temario y obviamente lo suspendí a todos. La persona que llevaba esa academia no me atrevería a decir que sea una mala persona, pero sí que considero que fue muy dura conmigo. Entonces yo tenía 23 años, como aquel que dice, un niño, la primera vez que me presentaba, pocos meses de preparación, compaginándolo con un trabajo, y no fue capaz de comprender el esfuerzo que eso a mí me suponía. Recuerdo que una mañana llegué a uno de los exámenes, lo realicé, de 25 o 30 temas, yo apenas había estudiado 15 temas desde que me había apuntado a la academia, los que llevaba frescos los solventaba, pero obviamente después de 2 meses sin haber tocado, por ejemplo, el tema 1, no era capaz de recordar bien las respuestas. Pasó una semana y media desde que empezamos a hacer los exámenes de 25 temas. Obviamente yo intentaba repasar los temas anteriores, esforzarme, compaginarlo con el trabajo, iba de empalme a la academia, pero aún así no lograba aprobar esos exámenes. Así que una mañana, tras haber suspendido uno de estos exámenes, delante de una clase de 30 personas, comenzó a gritarme y a decirme que me fuera de esa academia, que yo jamás sería policía, que estaba perdiendo mi tiempo y el suyo, que cogiera mi dinero y me marchara de allí. Yo cogí mi material, me levanté y me fui. No sé si esto le habrá pasado a alguna persona que vea este vídeo, pero si te ha sucedido quiero decirte que no te dejes influenciar por las opiniones de los demás. Tú y solo tú vas a hacer que pase o no pase. Y la opinión del resto te tiene que dar absolutamente igual. A mí me dijeron a 2 meses de comenzar mi oposición que jamás sería policía, compaginándolo con un trabajo y yendo de empalme a una academia para aprobar los exámenes. Hoy en día soy policía, puedo decir que tengo una carrera, o de momento una carrera bastante exitosa, policialmente hablando, y no dejéis nunca que nadie os quite la ilusión ni os diga lo que podéis o no podéis hacer, porque siempre va a depender de vosotros. Podría haber salido de allí derrotado, que una persona que es policía, que dirige una academia, te diga delante de 30 personas, tú jamás serás policía, es un golpe muy duro. Sin embargo, lo que hice fue salir de allí, meterme en Google y buscar academias que preparen oposiciones a Policía Nacional. Al día siguiente estaba en otra. Podría venderos una historia muy bonita en la que ese año aprobé la oposición, conseguí mi sueño, nada más lejos de la realidad. Estuve 2 años en la academia estudiando, trabajando de algo que no me gustaba, con poco dinero, sin tiempo, sin cuidar mis amistades, y no lograba aprobar la oposición. Podría decir que la vida era injusta, que era muy difícil, que la realidad no me estaba esforzando lo que me tenía que esforzar, y eso lo aprendería más tarde. Me gustaría hacer un paréntesis,
Quizás lo que voy a decir no tenga por qué ser así y dependerá de la persona, pero considero que todo aquel que haya trabajado para poder opositar, pagarse la oposición o haya desempeñado empleos en el ámbito privado antes de ser funcionario va a tener una visión un poquito más amplia y luego va a ser más agradecido. Al trabajar en el sector privado, sobre todo para pagarte la oposición, seguramente ejerzas un empleo el que no disfrutes. Luego, una vez que entres a la policía, quizás te toque ejercer funciones que no disfrutas, pero es tu trabajo y tu deber es ser profesional. Pero continuemos con la oposición. Tras 2 años, sin tiempo para mí, descuidando amistades, trabajando en un empleo que no me gustaba, estaba muy saturado. Por lo que tomé otra decisión, que fue dejar la oposición. Estuve 1 año trabajando en un supermercado en el que tenía un buen sueldo, tiempo para mí, un contrato indefinido y en general una vida tranquila. Pero ¿qué pasa? Que una vez que decides opositar y algo te hace tantísima ilusión, dejarlo es muy duro. Y yo todos los días tenía la mosca detrás de la oreja con: tú no quieres esto, tú tienes que ser policía, tú tienes que estudiar, puedes hacerlo, puedes lograrlo. ¿Y qué sucedió? Pues que salieron las notas de los aptos de no sé qué promoción exactamente y me dolió. Me dolió porque dije: yo podría estar ahí y estoy aquí y yo no quiero esto toda mi vida. Entonces, en el descanso, recuerdo que llamé a mi madre y casi llorando le dije: es que no soy feliz con esto. Quiero dejar el trabajo y quiero estudiar. Y me contestó: hijo, si es lo que tú quieres, hazlo. Aquí nos tienes a nosotros para lo que haga falta. Quiero contar una anécdota bastante graciosa, y es que en aquel momento, 2, 3 días después de eso, conocí a una persona y me estaba preguntando qué hacía, qué iba a hacer con mi vida, etcétera. Y yo le comenté: voy a dejar el trabajo, voy a vender el coche y con ese dinero me voy a dedicar a opositar y voy a aprobar la oposición. Aprobé la oposición y siempre que ve me dice: joder, tío, siempre es que me acuerdo el día que te conocí que me dijiste: voy a dejar el trabajo, voy a vender el coche y voy a aprobar la oposición. Y dije: menudo flipado. Y me callaste la boca, porque dejaste el trabajo, vendiste el coche y aprobaste la oposición. Con esto no quiero decir que tengas que dejar el trabajo para aprobar la oposición. Eso fue una decisión personal que yo tomé y que me la jugué. Porque si no hubiera aprobado la oposición, me hubiera quedado con una mano delante y otra detrás. Entonces, mucho cuidado con esas apuestas, ¿de acuerdo? He de decir que mi sustento no se quedó a cero, porque seguía trabajando en un bar de copas los fines de semana, viernes y sábados, pero el resto del tiempo lo dedicaba a la oposición. Me levantaba a las 7 de la mañana, me preparaba las comidas y desde las 8 hasta las 8 de la tarde estaba en la biblioteca. 12 horas paraba para almorzar, comer y merendar. Y fuera de eso, entrenaba 3 días a la semana, específicamente las pruebas de la oposición, iba a la academia de ortografía con Loles, como he comentado muchas veces, y además con un compañero que hoy en día está en Ávila y dentro de poco saldrá de prácticas, nos hacíamos como preguntas de trivial. Trivial oposición, siempre, cuando nos veíamos en el trabajo, ya que trabajaba conmigo en el bar de copas, como cuando estábamos en casa, por WhatsApp. Obviamente, como tú te sentías ahora mismo, todos los días tenía incertidumbre y ciertos temores. Pero sí que es cierto que durante el tiempo de estudio no había tiempo para esas dudas e incertidumbres, ya que el tiempo de estudio lo dedicaba exclusivamente a estudiar. A mí la biblioteca me ayudó muchísimo a centrarme en lo que tenía que hacer. Las dudas venían por la noche, cuando me acostaba, cuando decía: he dejado el trabajo, a ver cómo va a salir esto, no puedo fallar. Tenía mucha presión encima. Y quizás os parezca una tontería, pero había una cosa que en su momento me daba muchísimo miedo, que era enfrentarme a exámenes oficiales de años anteriores, ya que yo los tipo test y los simulacros los aprobaba todos con mucha solvencia, con notas muy altas, pero me daba miedo enfrentarme a uno de esos exámenes por si lo suspendía, ya que pensaba: con todo lo que me estoy esforzando, como haga un examen oficial de años anteriores y lo suspenda, eso va a ser un golpe moral terrible. ¿Qué sucedió? Que cuando faltaban 2 meses para el examen oficial, empecé a hacerlos y sacaba 6 y pico, 7 y pico. Eso me motivó muchísimo. Y desde hace algún tiempo me había pasado una cosa que no me había pasado en años anteriores de oposición. Y es que estaba motivadísimo. Cuanto más sabía, más quería aprender. Mejor quería hacer los exámenes y mejores notas sacaba. Y iba muy motivado a estudiar todos los días. Iba como un tiburón. Las 12 horas se me pasaban así. Me preguntaba con mi compañero y intentaba que me hiciera la pregunta más jodida o más rebuscada, porque sabía que tenía los conocimientos para contestarla. Me encantaba hacer tipo test, porque eran como un reto que sabía que era capaz de afrontar. Como ya comentamos en las historias de Instagram, que si no lo sabes, tenemos Instagram, que es la cuenta principal, sígueme. A las pocas semanas del examen oficial, ciertas academias
de las que yo tenía el temario, hicieron unos simulacros de examen, de temario y ortografía. Y como ya comentamos, fueron simulacros que eran un despropósito. Preguntas imposibles, ambiguas, con dos respuestas que quizás podían estar bien. En resumen, que en temario saqué un 3 y en ortografía saqué creo que un 4. En las dos estaba fuera. ¿Qué pasó? Yo ya me había enfrentado a exámenes oficiales. Yo llevaba un año en el que me había esforzado una barbaridad. Tenía muchísimos conocimientos. No es prepotencia, es seguridad. Yo sabía todo lo que me había esforzado. Y dije, este examen no tiene ningún tipo de sentido. Así que hice borrón, tomé la decisión de que si ese año suspendía no me iba a volver a presentar a ningún simulacro y a las 2 semanas me enfrenté al examen oficial. Quiero hacer un parón aquí y comentarte, opositor, que tienes que tener la personalidad suficientemente fuerte como para no venirte abajo si suspendes alguno de los simulacros, porque puedes tener un mal día, puede que ese simulacro tenga un nivel muy alto, pero debes ser consciente que normalmente en la oposición hay un porcentaje muy alto de preguntas fáciles, otro porcentaje de preguntas medias y otro porcentaje de preguntas difíciles. Sé que este año las reglas del juego han cambiado y que pasarán los mejores, pero tienes que tener confianza en ti mismo y sobreponerte a estos pequeños baches. Continuemos. Recuerdo que la última semana, antes de presentarme al examen, no pude estudiar. No sé si esto os pasará al resto, pero yo esa semana no fui capaz de estudiar, no tenía concentración. Y pensaba que iba a perder los conocimientos que ya tenía, por lo que decidí simplemente repasar, ya que mi cabeza no daba para más. Y la noche previa al examen no pude dormir, porque mi cabeza no paraba de sonar con mi voz haciéndome preguntas a mí mismo y comentando palabras de ortografía. Es decir, yo intentaba dormir y relajarme, pero mi cabeza decidía pensar, el delegado del gobierno, Abu Villa, Abu Tarda, exhalación, aciago. Un espectáculo esa noche. O sea, dormí cero. Así que a las 6 de la mañana, sin haber podido dormir, dije, bueno, pues antes de irnos al examen voy a repasar algunos datos, lo típico, ¿no? Las fechas, y ya salgo para allí, para la universidad. Salí de la universidad súper concentrado. Llegué allí, no me puse a hablar con nadie, estaba en mi película, concentrado. Nos llamaron, subimos las escaleras, entramos en el aula, nos sentamos, nos repartieron las hojas de examen, el compañero empezó a explicar las reglas del examen y cómo se debía rellenar, y en mi cabeza yo estaba, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien. Es que no lo escuché. Entonces el compañero dijo, comiencen el examen. Le di la vuelta, pa. A los 15 minutos le había dado la vuelta al examen. Me había dedicado simplemente a contestar las que sabía seguro, sin perder tiempo en las preguntas en las que dudaba, cosa que suele fallar mucho opositor, que pierde tiempo en esta sé, no sé, fuera, a la siguiente. A los 15 minutos ya le había dado la vuelta y estaba ya repasando las preguntas, intentando contestar aquellas que me generaban duda. Creo recordar que contesté 70 y pico preguntas. Terminó el examen, nos pusieron ortografía, más de lo mismo, como comenté en historias de Instagram. En LOLES los hacíamos en 3-4 minutos al principio y luego ya nos iban dando más tiempo cuando se acercaba el tiempo de examen oficial. Y salimos del examen. Casualidades del destino, uno de aquellos policías que despertó mi vocación, que fue de los primeros que conocí y los que me contaban el día a día de un policía, las diferentes ramas que tiene, en qué consistía la función, ese día estaba dando seguridad en la universidad. Y salí y me preguntó, ¿cómo ha ido? Y le dije, mira, no sé si he aprobado. Yo tengo buenas sensaciones. Diría que no he fallado ninguna pregunta que he contestado. Creo que el examen ha sido asequible. Y si he suspendido, solo puedo darle enhorabuena al resto de opositores, porque yo más no he podido hacer. Me fui a mi casa caminando. A los pocos minutos salieron las respuestas del examen, la plantilla que subió la dirección. Y recuerdo que estaba en mi casa con mi plantilla que me había llevado, con la plantilla que había subido la DGP, corrigiéndome mis respuestas y celebrando cada respuesta correcta como si fuera un gol. O sea, yo estaba en casa en plan de ¡sí! Es que de ese momento solo puedo recordar felicidad. Saqué creo que me conté un 6,5 o algo así, cosa que me aseguraba el apto por lo menos en temario. Había que esperar ortografía, que nunca se sabía, pero por lo menos en temario tenía una nota muy solvente que me aseguraba que ante cualquier impugnación seguía adelante. Salieron las notas, yo estaba en una nube, rebosante de felicidad. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa en todo el proceso selectivo conforme superas una prueba hasta que consigues el apto definitivo.
que estás un ratito muy contento y al rato ya estás pensando, hostia, la siguiente prueba. La siguiente era biodata y test de personalidad. Cosas que, bueno, son mero trámite porque el test de personalidad, como que el que dice, no se puede preparar, pero el biodata sí que es muy importante tener ciertas preguntas ya guardadas bajo manga. No porque te tengas que inventar una vida, tú no vas a mentir ahí, pero tienes que saber lo que te van a preguntar para poder responderlo, porque si no es que no te va a dar tiempo, porque te van a decir, ¿y usted por qué quiere ser policía? Y tú, hostia, ¿yo por qué quiero ser policía? Pues porque me gusta ayudar a la gente, porque ya bueno, pero tienes que personalizarlo un poquito. Pero no os preocupéis porque cuando llegue el momento vuestras academias os darán una batería de preguntas que podréis contestar y esa será vuestra respuesta. La iréis maquillando con el tiempo para que os quede acorde a lo que vosotros queréis expresar y llegado el día del biodata, en un momento lo podréis escribir. Pero si te dan 25 minutos para 30 preguntas y tienes que pensar cada una, no te da tiempo y eso es un hándicap luego para la entrevista. Como decía, mero trámite, porque tú realizas el biodata y el test de personalidad y te vuelves para tu casa. Y te convocan entonces para la entrevista personal. Cosa que yo disfrutaba mucho preparándola, porque la entrevista personal simplemente se basa de responder a preguntas que te han realizado en el biodata y que los entrevistadores te conozcan. Y a mí me encantaba hacer entrevistas, porque era como una partida de ajedrez en la que intentaban sacar lo peor de ti y tú tenías que ser consciente de dónde estabas. Yo me lo pasaba pipa con lo de las entrevistas, porque íbamos a un sitio en el que éramos 50 personas y tú hacías tu entrevista delante de 50 personas, entonces aquellas personas que tuvieran un poquito de miedo escénico, ahí lo perdían. Al principio lo pasaban mal, pero a lo largo de las sesiones lo perdían. Y tú, a lo mejor en una tarde presenciabas a lo mejor 15, 20 entrevistas con sus diferentes ramificaciones, sus diferentes salidas, y decías, hostia, pues esto que ha hecho el compañero me gusta mucho, me lo quedo para mí. Hostia, ¿cómo ha salido por aquí? Esto me encanta, para mí. Uy, eso que ha dicho desde fuera ha sonado fatal. Y vas aprendiendo. Se podría decir que prepararte la entrevista es como una práctica del legendario arte del judo verbal, donde aprendes a no meterte en fregados y a salir de ataques directos. Me pasó algo muy curioso en mi entrevista y es que cuando entregué los papeles, llegué al pasillo, toqué la puerta, esperé, abrí una inspectora, le sonreí, hola, buenos días, todo seria, me cogió los papeles, cerró la puerta, me dijo, espere, me senté ahí y me subió la adrenalina, o sea, 5 minutos estuve ahí, pues 5 minutos temblando. No lo entendía, porque nunca me había puesto nervioso a la hora de hablar, de interactuar. Había trabajado toda mi vida cara al público y en ese momento la adrenalina me subió. Estaba temblando. Y me da igual lo que la gente pueda pensar. Pero cuando salieron los resultados, un viernes a las 12 de la tarde, después de ese año en el que había dejado el trabajo, un trabajo indefinido en el que podría haberme quedado toda la vida conforme estaba el país, de todas las horas de estudio, de todo lo que había sacrificado para seguir estudiando, porque los fines de semana yo estudiaba. Yo estuve todo el tiempo que estuve opositando estudiando, no dejé ni un día libre, no descansaba ningún día. O sea, era algo enfermizo, que no recomiendo, pero yo lo hice así, ¿de acuerdo? No os voy a mentir. Cuando se ven las notas y vi los 3 aptos, me derrumbé. Estaba en casa llorando con mis padres, celebrándolo, y quedaban los psicotécnicos. Como ya he comentado, yo los preparé con loles. Y tenía una batería. Esto lo quiero comentar porque me parece importante. O sea, un opositor necesita poder corregir los psicotécnicos que hace y entenderlos. Y yo en aquel momento estaba en 2 academias y no había comparación la una con la otra, porque en una no me dejaban llevarme el material y era hacer los exámenes, una nota, y si te ha salido bien, ok, y si te ha salido mal, pues ok, porque no te lo llevabas. Y con Loles, pues te llevabas todos los papeles impresos, cómo se resolvía, las plantillas en blanco para hacerlos tú en casa, todo, todo. Entonces tú, una vez que finalizabas la academia, si querías y te esforzabas, podías irte a tu casa y entender por qué habías fallado, volver a hacer los psicotécnicos. Y yo tenía un carpesano así de gordo, con psicotécnicos específicos, omnibus, y así es como apruebas un psicotécnico. En esta vida es de bien nacido el ser agradecido. Y yo he de agradecerle a Loles su trato humano desde aquí. Este vídeo no trata sobre eso, pero yo lo quiero decir. Y aquellos que hayan estado con Loles lo sabrán, que como persona es inmejorable.
y es todo lo que necesita un opositor para sentirse acompañado y comprendido. Y nada, llegó el día del psicotécnico. Nos fuimos para Madrid, a la universidad, a ver qué pasaba allí. ¿Cómo la lié ese día? Empezamos con un ómnibus y luego vinieron dos específicos. Nada, hago el ómnibus de mis sueños, o sea, en mi vida. El ómnibus se me daba medio regular, porque como es lo más completo, hay cosas que se te dan muy bien y cosas que se te dan fatal. Vale, llegó la división y dijo, vamos a hacer un psicotécnico hecho a posta para este chaval. Y yo empecé el ómnibus, pam, 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 que lo contesté entero. Entero. Me pasó una cosa que acabo el ómnibus, bueno, y me pasó una cosa que no voy a contar porque es que si no todo el mundo va a saber quién soy, porque es que soy un puto troll. Bueno, los específicos de mis sueños, de lo que mejor se me daba, de los de lógica, ¡pam! Entero. Y viene el siguiente, y yo claro, yo con mi estrategia mental de, bueno, el ómnibus lo he reventado, este va bien, el siguiente no la cagues y estamos dentro. Que me meten en un ómnibus de figuras, lo que mejor se me da, de figuras, que lo exploté. Claro, imaginaros mi sensación. Acaba el psicotécnico y había peña súper rayada, ¿no? En plan de, hostia, porque te puede salir mal, ¿no? Puede que en ese momento no lo veas. A mí me podría haber salido mal si hubiera estado más nervioso o lo que sea. Pero tuve fortuna y me salió bien. Y yo, claro, yo por dentro, en plan, campeones del mundo. Es que, o sea, ni en mis mejores sueños me hubiera esperado algo así. Yo súper contento de camino a Valencia, poniendo música, celebrando. Esa noche me fui a cenar con mi hermano. Increíble, increíble. Una sensación increíble. Y esta es la historia de mi oposición. Así fue, con momentos muy duros y difíciles, en los que los pasé muy mal, con momentos muy felices y con la satisfacción de haberlo conseguido. Y antes de terminar, me gustaría resaltar que años después de todo esto, yo sigo viendo el escudo de mi institución, de la Policía Nacional, y se me ponen los pelos de gallina, porque recuerdo todo lo que me costó, todo lo que sacrifiqué, todo lo que me esforcé, y la ilusión y la alegría que supuso verme apto. Y a día de hoy sigo disfrutando de mi trabajo, me sigue haciendo ilusión, voy con ganas. Es la mejor decisión que tomé. Y lo volvería a hacer una y otra vez. Esto lo digo porque obviamente es un trabajo y no todos los días son buenos. Pero hay que ser conscientes de lo que nos costó, de lo que lo luchamos y que al final lo conseguimos. Y mantener esa ilusión. Y para acabar, me gustaría contaros una historia que a mí me ayudó muchísimo en su momento y a día de hoy me sigue ayudando, sobre todo en aquellos momentos de incertidumbre, de duda, que es por los que estáis pasando muchos de vosotros. A un mes y medio del examen, estaba hablando con un compañero por teléfono, él ya había aprobado la oposición y pues estaba pues con las penas de siempre de tengo dudas, como suspenda no sé qué voy a hacer con mi vida, lo he dejado todo por esto, más no me puedo forzar, yo no sé si puedo soportar un año igual a este. Y me contó la siguiente historia. Me dijo, mira, había una familia muy pobre que tenía muchos nietos. Y todos los nietos le decían a su abuela, abuela, cómprame un pito, abuela, cómprame un pito. Pero apenas tenían para comer, así que no tenían para pitos. Hasta que un día, el nieto más joven, a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, incluso de los años, consiguió ahorrar una moneda. Y fue a su abuela y le dijo, toma abuela, cómprame un pito. Y le dijo a su abuela, tú pitarás. ¿Qué significa esta historia? Que el que se queja, el que pide y no hace nada, el que no lucha por lo que quiere, ese no va a pitar nunca. El que se esfuerza, el que trabaja, el que sigue remando, el que lucha, el que lo intenta una y otra vez, ese acabará pitando. Y tú vas a pitar. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en la próxima.